Muy buenas noches. Muchas bendiciones para todos los que me van a escuchar. Quizás ustedes me van a escuchar en la tarde, en la mañana, ¿no? En cualquier hora. Pero para todos ustedes muchas bendiciones. Mi nombre es Perseveraún del Ministerio de la Casa de Efraín. Bueno, hoy día vamos a tratar un tema, pero vamos a leer un pasaje bíblico. Juan 5:39 de la Reina Valera 1960, en la cual dice así: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a leerlo nuevamente. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero pocos se detienen a preguntar o a preguntarse: ¿cuáles son esos escritos? ¿Entienden? A ver, repito. ¿Cuáles son esos escritos? O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? A referente a este texto que estamos leyendo, escudriñar las Escrituras. Vamos a ir solamente a este párrafo donde dice escudriñar las Escrituras, pero tenemos que preguntarnos: ¿a qué escritura se está refiriendo el Señor? Pero como hice la pregunta, ¿no? Son muy pocos realmente los que se detienen a preguntar o se preguntan a sí mismos: ¿cuáles son estos escritos? Lo que tenemos que rescatar en este pasaje son tres cosas. Uno es escudriñar las Escrituras. Dos, que a nosotros, ¿no?, en ellas vamos a tener la vida eterna. Y segundo, que ellas son las que dan testimonio de el Señor. Entonces, tres cosas: escudriñar las Escrituras, ¿no?, porque a nosotros es que nos va a dar vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dijo así el Señor. A ver, la pregunta es, preguntémonos, vamos a preguntarnos todo: ¿será el Nuevo Testamento? ¿Será el Antiguo Testamento? Ahora, otra pregunta que vamos a hacer y no vamos a hacer también es: ¿con qué escritura se basaban sus prédicas los discípulos? Esa es otra pregunta. ¿Con qué predicaban los apóstoles? O sus prédicas que ellos hacían, ¿no?, cuando ellos salieron a predicar el Evangelio del Reino, ¿con qué escritos se basaban? Los historiadores han sacado un cálculo que los evangelios fueron escritos entre 30 a 40 años de la ascensión de Cristo, y que la carta de Pablo se escribió en los años 51, 52, 54 y 57 después de Cristo a las iglesias en Asia. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Está en el libro de los Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos 17:11. A ver qué dice. Y estos eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, cuando Pablo y Silas estaban predicando a estas personas que habían creído también habían creído en las palabras de Pablo y de Silas, pero ellos hicieron una cosa que muy poco
muy pocas son las personas que cuando escuchan un mensaje o cuando escuchan una prédica, son muy pocos los que escudriñan. O sea, no son como ellos, como este pueblo que estaba en Berea. Vamos a leer nuevamente, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos recibieron la palabra con toda la amabilidad, pero ellos hicieron lo siguiente. Ellos comenzaron a comparar, a comparar las Escrituras. Ahora la pregunta nuevamente: ¿cuáles serían esas Escrituras que Pablo predicó en Berea? No se necesita realmente una máquina del tiempo, sino solo escudriñar las Escrituras, pero también ir a la historia. ¿Entiende? Entonces, para que nosotros leamos los evangelios o las cartas de Pablo, tenemos que no solamente irnos a las Escrituras, sino que también tenemos que irnos a la historia. Ahora, hasta el momento, hasta aquí, todavía no sabemos realmente, o sea, cuáles eran esas Escrituras. Si es el Nuevo Testamento o si es el Antiguo Testamento. Pero Cristo nos va a dar una pista. La primera pista en este caso sería, porque hay varias en sí, pero esta es la primera pista que el Señor nos va a dar para saber realmente cuáles eran estos escritos. Vamos a leer Mateo 5:17 y el verso 19. Jesús y la ley. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo que Él no ha venido a abrogar, o sea, anular, pasar por alto la ley, se estaba refiriendo a los 5 libros que fueron escritos por Moisés, o los profetas, ¿entiende? O sea, los otros libros. ¿Quiénes serían los otros profetas? Como Malaquías, Oseas, Jeremías, Isaías, Daniel. ¿Entienden? Jesús estaba diciendo bien claro: yo no he venido a quebrantar, o sea, las palabras que escribió Moisés, ni tampoco los profetas, sino Él no vino a abrogarlos, no vino a quebrantarlos, no vino a pasar por alto, sino Él lo vino a cumplir. Ahora en el verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente también. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en los cielos. Entonces el Señor está diciendo bien claro: cualquiera que cumpla, o sea, los mandamientos, o sea, la Torah en este caso, o la ley como está escrito, y también a los escritos, obedezcan lo que dicen los profetas, obedezcan lo que dice Moisés, y así también enseña a las demás personas, esta persona va a ser grande en el reino de Dios.
Acá no hay en este versículo, en estos dos versículos que hemos leído, o sea, acá no entra mucha ciencia. Acá ya el Señor nos está indicando qué escrituras nosotros debemos escudriñar. Como hemos visto que los evangelios se escribieron 30 años a 40 años después de la ascensión de Cristo, entonces tanto Pablo y los otros apóstoles se basaban en la ley y los profetas. Así se conocían las escrituras. El Antiguo Testamento, así se conocía, la ley y los profetas. Ahora, Cristo nos va a seguir dando más pistas. Vamos a ver, Cristo nos da otra pista. ¿Cuáles son estos escritos realmente? Vamos a leer Juan, y hasta incluso nos va a dar el nombre. Juan 5, 46 al 47. El Evangelio de Juan 5, 46 y 47 dice: porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? A ver, os repito. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ese es el consejo que el Señor nos está dando. Dice, porque si tú crees a Moisés, si usted y yo creen las palabras de Moisés, entonces vamos a creer a las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de él. Ahora está diciendo, pero si usted y yo no creemos en sus escritos de Moisés, ¿cómo vamos a creer en sus palabras del Señor? Eso es lo que está diciendo. El Padre dio testimonio de su Hijo. Vamos a leer Juan 5, 37, 38. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, vamos a leer nuevamente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si nosotros no creemos en las palabras del Señor, de Cristo, que nos manda a nosotros que escudriñemos las Escrituras, o sea, los escritos de Moisés y de los profetas, entonces, ¿qué dice? No le creemos. No tenemos la palabra de Él. No tenemos la palabra de nuestro Padre. ¿Entienden? Ahora, el Señor dio a conocer a Cristo por los escritos de Moisés y de los profetas. O sea, el Padre dio a conocer a su Hijo, ¿no?, por los escritos de Moisés y de los profetas. Ahora vamos a analizar algo. 1. Si no creemos en Moisés, tampoco creemos en la palabra de Cristo. ¿Entienden? 1. Si no creemos en Moisés, 2. Tampoco creemos en la palabra de Cristo. 3. Tampoco creemos a quien lo envió. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, por eso
el Señor estaba diciendo, aunque pase los cielos y la tierra, su palabra no pasará. Pero sin embargo, hay ciertas personas, o sea, ciertos predicadores que dicen que la palabra del Señor ha pasado. Es cierto, hay cosas que ya se cumplieron, pero todos no, sino que nosotros tenemos que examinar. Tenemos que ser como el pueblo de este pueblo que fue el apóstol Pablo, ¿no? Berea, ¿no? Que uno puede recibir la palabra, o sea, el mensaje lo puede recibir, pero lo que nosotros tenemos que hacer es examinarlo con las escrituras para ver si esto es así. Pero ya hemos visto con qué escritura. Pablo, consejo de Pablo a Timoteo. Vamos a ir al libro de Timoteo 3:14 al 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y de que de tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Vamos a leerlo una vez más. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedes hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido desde tu niñez, que has sabido tú las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo nuevamente nos aconseja a través de Timoteo, ¿no?, que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Ahora, si los creyentes creen en las escrituras, se hacen más sabios y son sabios. Entonces, las personas que escudriñan las escrituras se hacen más sabios y son sabios. Vamos a leer Salmos 19:7. Bueno, yo lo voy a leer en la versión Kadosh, y así dice en el Salmos 19:7. La Torá de Jehová es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Jehová es fiel, instruye a niños amamantados. ¿Qué dice? Bueno, este es un mensaje tremendo, la verdad. Porque el Señor a nosotros nos compara como niños. Por eso Él dice, dejar que los niños vengan a mí. ¿Entiendes? Y que nosotros debemos alimentarnos, dice, con la leche, ¿no? Ahora, por eso de qué dice, la Torá de Jehová es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Jehová es fiel, instruye a niños amamantados. Entonces, para que tú y yo, digamos así, seamos convertidos, para que nuestras almas se conviertan, ¿no? Tenemos que tener la Torá, ¿no? Escudriñar la Torá, anhelarla como la leche espiritual. Ahora, vamos a leer Proverbios 10:8. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Vamos a leer también Romanos 7:12, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vamos a leerlo nuevamente. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno.
como les estaba diciendo, cuando dice el apóstol, de manera que la ley, ahí está diciendo, de manera que la Torá. O sea, en las versiones que hoy tenemos ponen como ley. Pero si nosotros vamos al hebreo, vamos a encontrar este escrito como Torá, como leímos en el Salmos 19:7. Ahí también dice, de manera que la Torá a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por eso que el apóstol Pablo también dice en 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo 3, del 15 al 16. ¿No? Dice así. Dice, no, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que el Señor, ¿qué nos dice? Que nos dice en Juan, escudriña las Escrituras. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Y sobre todo cuando el Señor dice, si no creemos a la palabra de Moisés, mucho menos vamos a creer en su palabra. ¿No? Entonces lo que el Señor nos estaba indicando, nos estaba dando una luz, nos estaba dirigiendo hacia los escritos de Moisés. ¿Por qué? Porque son inspiradas por Dios. ¿Para qué dice? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, nuestro maestro, Yeshua, y los apóstoles, ellos enseñaban la Torá. Ellos enseñaban de los profetas. ¿Entiende? Entonces, y esto es lo que no se hace. Hoy a los creyentes enseña a que deben, cuando tú te conviertes recién, te dicen, pues no tienes que leer los evangelios para que conozcas al Señor. Pero en sí, no vamos a entender realmente sus parábolas, no vamos a entender sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque no estamos yendo al principio del libro. Tú cuando lees un libro no puedes leerlo a partir de la mitad del libro, sino que tienes que ir al principio. Por eso que lamentablemente, digo así lamentablemente, muchas personas vienen quebrantando muchos de los mandamientos, muchas cosas que están escritas en la Torá o en la ley, como se conoce. Por eso que el Señor nos mandó directo hacia los escritos de Moisés. Por eso Él mismo dijo, si tú no crees a los escritos de Moisés, mucho menos vas a creer en mis palabras. Bueno, hermanos, espero que haya sido para ustedes una gran bendición. Escudriñen mi consejo como un amigo, como un hermano, es que ustedes escudriñen las Escrituras para que así ustedes no puedan ser engañados, porque solamente con las Escrituras que son inspiradas por nuestro Padre va a ser útil para enseñarnos,
no, para que así también no seamos engañados. Por eso el salmista David decía, no, lámpara a mis pies es tu palabra y una lumbrera en el camino. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar las Escrituras, escudriñar los escritos de Moisés y también los profetas. Bendiciones.